Les bendiga poderosamente esta tarde. Es viernes de iniciar. Quisiera que todos escucharan este mensaje que fue entregado al hermano Marion Branham. Mensaje por el hermano Daniel Henry, que ha hablado. Vamos a escucharlo y prestémosle bastante. Because thou hast chosen the narrow path, the harder way, thou hast walked in your own choosing. Por cuanto tú has escogido el camino más angosto y la vía más dura, tú has caminado por tu propio escoger. Thou hast picked the correct and precise decision, and it is my way. Tú has escogido la decisión precisa y correcta, y esta es mi camino. Because of this momentous decision, a huge portion of heaven will await thee. Por razón de esta decisión trascendental, una gran porción del cielo te espera. What a glorious decision thou hast made. ¿Qué decisión más gloriosa has tomado? This in itself is that which will give and make come to pass the tremendous victory in the love divine. Esto en sí mismo es lo que traerá y producirá la tremenda victoria en el amor divino. Now, this same young man that gave this prophecy, not knowing what he was saying, was in Jerusalem about a month ago. Ahora este mismo joven, quien dio esta profecía, no sabiendo lo que decía, estuvo en Jerusalén hace como un mes. He had the privilege of going out and laying in the tomb where Jesus had died and was buried. Tuvo el privilegio de entrar y acostarse en la tumba donde sepultaron a Jesús cuando murió. And so while he was laying there, he said, I come up on his mind real strong, and he started weeping. Y dice que mientras estaba acostado allí, que pensó en mí y comenzó a llorar. Said how that it has been so hard for Brother Branham to stand against the world and these things in all churches. Dijo, en verdad ha sido muy duro para el hermano Branham pararse en contra del mundo y estas cosas, y en contra de todas las iglesias. How do we ever have anything when it's contrary to what people are being taught? It's God. Pero, ¿cómo podemos tener éxito cuando esto es contrario a lo que la gente ha sido instruida? Es Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Te invito a que hagamos una oración, mi amado hermano. Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios de la gloria, delante de tu santa y bendita presencia, mi Señor, queremos llegar con corazones humildes y sencillos, dándote la honra, la gloria y la alabanza, mi Señor. Suplicándote, Padre, en este día, que perdones todas y cada una de nuestras ofensas, que perdones nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, que perdones todo aquello que hayamos hecho, dicho, pensado, todo aquello que no haya obrado de acuerdo a tu santa voluntad, de acuerdo a tu palabra, mi Señor. Te rogamos y te suplicamos que por favor no lo tengas en cuenta, que nos perdones, mi Señor, porque somos humanos débiles, envueltos en una naturaleza débil, mi Señor, y pecaminosa, mas usted está realizando una obra perfecta estos últimos días, mi Señor, por lo cual te rogamos y te suplicamos que sigas haciendo la obra en todos y cada uno de nosotros, tus Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que nos ayudes esta noche en esta enseñanza. Ayúdanos y danos cada día más y más de tu santo y glorioso Espíritu, mi Padre. Oro a favor de todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren, para que su Espíritu Santo sea dándole los que necesiten, mi Señor, dándoles fuerza, dándoles consuelo, dándole paz, dándole cada día más y más, mi Señor. Ayúdanos porque estamos menesterosos, mi Señor, pero en medio de todas las cosas sabemos que tú estás en medio de nosotros, ayudándonos, alientándonos, dándonos fuerzas, mi Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo nos acercamos ahora a ti, dándote una vez más la honra, la gloria y la alabanza. Todo esto te lo hemos pedido en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén, amén y amén.
Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa a todos mis hermanos. Los saludo, dulce y poderoso nombre de nuestro Cristo. Le doy una cordial bienvenida a todos los hermanos que nos siguen por medio de estas transmisiones que el Señor nos ha permitido realizar en estos días hasta que Él nos los permita. En esta danza, en este día, en este servicio de enseñanza bíblica, antes de iniciar, quiero también darles un sentido abrazo y sentido de consuelo a todos mis hermanos que han presentado algunas novedades, a nuestra hermana Ruby Carreño, Carolina, toda la familia Carreño, que el Señor les dé fuerza para continuar adelante y que puedan continuar, mi amado hermano. A los familiares de nuestra hermana Enelsi, de la misma manera, que el Señor Jesucristo sea consolando sus corazones, almas, y que en este momento por el cual están atravesando, el Señor les dé paz y les ayude. A todos mis hermanos, nuestra hermana Dorina Herrera, de la misma manera, que el Señor la bendiga, la ayude, la fortalezca. A la familia Monterrosa y a todos nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, que el Señor les ayude, que les dé fuerza para continuar. Sabemos, mis amados hermanos, que algunos parten, algunos son llamados por el Señor primeros que otros, pero si el Señor tarda en venir, cada uno de nosotros, si así lo tiene el Señor destinado, nosotros iremos al encuentro también de nuestro Señor. Nuestro deseo y nuestra esperanza es que en vida podamos hacer rapto, pero sabemos que así obra la justicia del Señor, la gracia del Señor, y que algún día tendremos que partir, mi amado hermano. Los que conocemos sobre esto de muerte y todas estas cosas, sabemos que estamos en un lugar donde nuestros cuerpos, nuestra vida, haya un real y verdadero descanso, donde están en una edad donde muchos de ellos no quieren regresar a este cuerpo. Entonces, mis amados hermanos, nos hacemos unos con todos nuestros hermanos, los momentos difíciles que están atravesando, pero nosotros sabemos que ellos partieron con el Señor y hay un comité de bienvenida. Los hermanos que están allá de aquel lado, que nos esperan, les dan hacen un comité de bienvenida para recibirlos. Es decir, que ellos no están solos, ellos están en un lugar mejor que nosotros, mi amado hermano. Entonces, el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a entrar en materia. Este mensaje, mi amado hermano, del cual escuchamos en lenguas, fue dado en lenguas al hermano Daniel Henry, el ministerio del hermano Branham. Y fíjense, algo que me llama muchísimo la atención es cómo la decisión que tomó el hermano Branham de mantenerse con la palabra, de quedarse con el así dice el Señor, de no hacerse rico, de no negociar o de no hacer mercadería con la palabra, sino quedarse entre los desechados, esto al Señor le agradó. Y dijo, qué gran decisión has tomado. Y a causa de esto traerá en sí la gran victoria del amor divino. De eso es lo que estamos hablando, de la victoria en el amor divino. El amor divino que ya es último, mi amor hermano, en el creyente que está siendo formado. Creyente en el individuo, en el cristiano, llamado por Dios, el Hijo de Dios que está siendo formado por el Espíritu Santo. Lo último, esa anhelada, esa tan amada piedra de corona, que es lo que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, llega a sellar totalmente y a coronar ese hogar, esa casa que el Señor está realizando. Estamos hablando sobre la estatura de un varón perfecto. Van 3 mensajes con este, 2 anteriores. Si de repente queremos entender un poquito lo que vamos a decir hoy, es importante, amado hermano, que puedas buscar y puedas ver la parte 1 de la estatura de un varón perfecto, donde se habló algo de historia y también el origen de las pirámides. Y que puedas también ver el mensaje número 2, la estatura de un varón perfecto 2, donde ya empezamos a hablar de lo que es la parte doctrinal. Y hoy continuaremos
con la parte doctrinal, en esta construcción de la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Nosotros todos, mi amado hermano, tenemos que alcanzar esa estatura plena de Cristo Jesús, que es ser imágenes del Señor Jesucristo. Ser, mi amado hermano, como Él. Entonces, estamos hablando de esto y le pedimos al Señor que nos ayude en esta noche para continuar, para poder traer un poquito más de luz. Recuerde que estos son misterios envueltos, toda la Biblia está envuelta en misterio. Y el Señor Jesucristo dijo que les había abierto el entendimiento a sus hijos para que comprendiesen las Escrituras, ya que algunos no comprendían algunas cosas que se estaban llevando a cabo. De la misma manera hoy están sucediendo cosas y muchos no se están dando cuenta. Por eso es necesario que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para que podamos entender las Escrituras, mis amados hermanos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces decíamos en este mensaje, mi amor hermano, habíamos quedado que el Señor está construyendo una casa. Y las escrituras bases con el cual abrimos este mensaje es segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1 hasta el 11, donde el apóstol Pedro habla de estas virtudes y de cierta manera, por medio del Espíritu Santo, le dice que el creyente tiene, mi amado hermano, que añadirle a su experiencia, a su nuevo nacimiento, que todo inicia con el nuevo nacimiento aquí abajo, donde dice fe, pero abajo de fe hay una entrada que es el nuevo nacimiento. Primero es el nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, no podemos crecer, no pueden venir estas virtudes de las cuales ya empezamos a hablar. Entonces, lo primero es nacer de nuevo y luego es el Señor, el Espíritu Santo trae fe. Esto que estamos viendo aquí, este diagrama de esta figura piramidal, es la estructura ya completa. Es la casa ya completa donde Dios habita, donde Dios quiere habitar. Dios se hace él mismo su casa, donde él puede habitar. Nosotros humanamente no podemos hacer nada. La obra la hace Dios, la obra la hace el Espíritu Santo. Por medio de la palabra hablada, de la revelación y por medio, mi amado hermano, de su Espíritu Santo empieza a construir un lugar de morada. Decíamos la semana pasada que así como Dios construye un lugar de morada en el individuo, que de la misma manera Dios ha construido su iglesia en todas las edades, porque esta es una novia gentil. Dios está lidiando hoy con los gentiles, no con los judíos como pueblo, sino con los gentiles. Y cuando finalice la obra con los gentiles, entonces retornará a trabajar, a lidiar con los judíos y finalizar esas 70 semanas, de las cuales solamente les quedan 3 años y medio, la mitad de una semana, porque ya ellos han cumplido o cumplieron en la profecía 69 semanas y media. Entonces, mi amor hermano, lo que vemos aquí en la estructura es nada más y nada menos que ya la estructura completa, el cuadro completo. Segunda de Pedro, la escritura que leímos, vamos a leerla, donde el apóstol Pedro le está hablando a la iglesia y le dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Mire, una fe, dice él, una fe a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe es revelación, por ahí quedamos la vez pasada, que es el fundamento, lo que trajo el apóstol Pablo. Gracia y paz, o sea, multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, tiene que llamarnos, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, no una naturaleza corruptible, porque así fue como nacimos, con una naturaleza pecaminosa, sino que ésta sea cambiada por medio de estas promesas divinas. Lleguemos a ser participantes de esa naturaleza divina, mi amor hermano, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, aquí es donde iniciamos, aquí es donde inicia el crecimiento del individuo, del creyente,
donde él primero nace de nuevo y luego el Espíritu Santo coloca fe, fe y revelación, y así empieza a crecer para que ya no sea un niño. Entonces él dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal amor, que es ya lo último, la piedra de corona, lo que está arriba, que es el Señor Jesucristo. Alabados al nombre del Señor Jesús. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice la palabra? No caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Esa es la escritura que llamo. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga el inicio de este servicio. Padre, amado Dios de la gloria, esta es su santa y bendita palabra. Ella es hermosa, mi Señor, y es vitamina, es alimento para cegar, para nuestro espíritu. Ayúdenos, mi Señor, para que podamos entenderla. Te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que bendigas a todos tus hijos donde quiera que se encuentren. Amén y amén. Alabados al nombre del Señor Jesús. Fíjate, mi amor hermano, que la demanda que Dios hace no es poca cosa. Él dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios demanda perfección. Alguno dirá, pero ¿cómo podemos alcanzar nosotros la perfección? Hermano, el Jesucristo dice. Y abajo dice en Efesios 4:11-16, ¿cómo podemos nosotros alcanzar la perfección? ¿Por medio de qué? ¿De qué manera? ¿Cómo alcanzamos esa perfección? Y es la perfección, no es una perfección cualquiera, es llegar a la imagen del Señor Jesucristo. De esa manera, siendo como Jesucristo, llegamos y alcanzamos la estatura de un varón perfecto, porque Él es el único perfecto. Jesús, Dios se hizo carne y participó en una naturaleza humana y se hizo perfecto. Dios lo hizo perfecto. Entonces tenemos que mirar cómo Él alcanzó la perfección para que nosotros podamos seguir sus pasos y de la misma manera ser, mi amor hermano, perfectos como Él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces está la escritura de Efesios 4:11-16 que dice que por medio y Él mismo, que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a unos evangelistas, a otros maestros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, fe de revelación, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que tenemos que alcanzar, la estatura de la plenitud de Cristo, hacia allá es para donde vamos. Y el que no sabe estas cosas, entonces estará divagando, no sabiendo de dónde viene ni para dónde va. Tenemos que alcanzar la estatura de un varón perfecto, la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Niño es uno que nace y se queda niño, que aprendió algo, tiene un conocimiento, pero se quedó como niño. Para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, vacilantes, que hoy cree una cosa y mañana cree otra cosa. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Aquí en este caso la cabeza es esa piedra de corona, esto es Cristo, y en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, no somos cristianos que debemos estar solos o en la clandestinidad. Somos Dios, mi amor. La cabeza arriba es el triángulo este que está aquí arriba, está en la cabeza, que es el Señor Jesucristo. Y, mi amor hermano, el cuerpo de creyente es lo de abajo. Cuerpo de creyente, la cabeza, que es el Señor Jesucristo, es lo que hablábamos ahora y lo que el Señor le dio al profeta por medio de ese mensaje en lenguas, donde hablaba que
por causa de su decisión, esto traería en sí mismo la gran victoria del amor divino. Estamos a punto de llegar a esa gran victoria. Es una victoria, no es un don, es una victoria. La victoria se obtiene. Aquí dice esta escritura, Salmo 127, que si Jehová no edificare la casa donde él va a habitar, entonces en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano guarda el guardia. ¿Y qué casa me edificaréis? Le dice el Señor. Si mi mano hizo todas estas cosas, si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Entonces el Señor sí tiene una casa y él, mi amor hermano, se va a edificar o se está edificando casa. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora miremos, mi amor hermano, Jesús aquí arriba, como te decía hace un momento, él es esa piedra de corona. Él es esa piedra de corona y aquel que es perfecto. Efesios 2:17 dice que Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, esto es judíos y gentiles, que por medio de los unos y de los otros tenemos una entrada por un mismo espíritu al Padre, para que ya no seamos extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, lo que estamos mirando, Jesucristo mismo. Entonces, Jesucristo mismo es la piedra del ángulo, pero hay un fundamento, tenemos que fundamentarnos sobre los apóstoles y profetas. Recuerda que el apóstol Pablo decía la semana pasada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, el otro es otro profeta que tenía que venir, de eso llegaremos en su... Pero para que podamos llegar allá tenemos que estar fundamentados, no podemos tener una religión de segunda mano. Tiene que ser por medio de la revelación divina y esta revelación debe de operar de acuerdo a la palabra escrita, a lo que la palabra dice. No puede ser una profecía, mi amado hermano, alejada, aislada de lo que la escritura dice. Entonces dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros somos edificados juntamente con Él. Hebreos 7:28, el único que alcanzó la perfección es el Señor Jesucristo. Y 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu, esto es por medio del Espíritu Santo, mi amor hermano, original y verdadero, es que nosotros alcanzamos esta estatura de plenitud de Cristo. Ahora fíjate en 1 Corintios 13, estas son escrituras que vimos la vez pasada, pero estamos haciendo un pequeño repaso. Mira lo que es el amor del cual te estamos hablando, que es la perfección ya. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Este es Dios mismo, este es Dios expresado, este amor divino, mi amor hermano. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice, el amor jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, que es lo que estamos hablando, hacia dónde vamos, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El nombre. Entonces, mi amor hermano, 1 Corintios capítulo 13, es hermoso. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que crecer. Nosotros tenemos que crecer, mi amor hermano. Si no crecemos, nos quedamos peleando, discutiendo como niños, cosas que no entendemos ni comprendemos, porque si no tenemos la revelación divina, mi amor hermano, vamos a estar divagando. Crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, tenemos que acercarnos a esa piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Estas escrituras son importantes que las tengamos en cuenta. Como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo es por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra,
del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, y en este tiempo, siglo XXI, todavía siguen rechazando, siguen desechando. La piedra que fue rechazada, la piedra que fue desechada, todavía en este siglo XXI sigue siendo desechada, sigue siendo menospreciada. Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra que uno les revela, la palabra que uno les predica, la palabra revelada, tropiezan en la piedra. Pero dicen ser creyentes, mi amor hermano, pero tropiezan en la piedra del ángulo, siendo desobedientes, a lo cual fueron también, dice la Escritura, destinados. Qué tristeza, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces ahí tenemos al Señor Jesucristo y ese amor ágape, amor divino, que ya es lo último, ya es lo de allá arriba, mi amor hermano, como el Señor empezó a edificar. Tenemos que llegar hasta allá arriba, hasta esa plenitud allá arriba, mi amor hermano, porque Él empezó aquí abajo. Fíjate, el Espíritu Santo inicia abajo. ¿Y qué inicia abajo? El nuevo nacimiento tipificado como una entrada, mi amor hermano, a este cuerpo de creyentes. Nosotros entramos al cuerpo de creyentes por medio del Espíritu Santo, por medio del nuevo nacimiento. Si no hay un nuevo nacimiento, mi amor hermano, entonces no podemos entrar, no somos cristianos ni siquiera. Si no nacemos de nuevo, ni siquiera somos cristianos, mi amor hermano. Hablamos la vez pasada de las edades de la iglesia, lo cual me voy a saltar porque, mi amor hermano, vamos a aprovechar el tiempo. Y colocábamos que dentro de esas edades de la iglesia, el primer mensajero fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, mi amor hermano, trajo el fundamento que era la fe. Y la fe es revelación, él fue el fundamento, de eso hablamos ampliamente la semana pasada. Y que la edad era la edad de Éfeso. Y él puso el fundamento. Por eso hay diferentes fundamentos escriturales que tú y yo no nos podemos saltar si queremos llegar a la estatura de un varón perfecto, si queremos irnos en rapto, porque solamente los que alcancen esta estatura de un varón perfecto son a los que Dios ha predestinado para irse en rapto. Entonces tienen que conocer estas cosas. Tienen que saber que hay un apóstol Pablo, que es un mensajero y que fue el que puso el fundamento. Si no saben estas cosas, díganme, mi amor hermano, cómo pueden ser perfeccionados, cómo pueden llegar al menos a la primera base. Si desconocen o rechazan esta palabra que les está siendo anunciada en este día. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, es Dios el que está edificando la casa, porque él dijo, si Jehová no edificare la casa, en vano construyen los edificadores. Entonces, la obra es de Dios. La casa es de Dios. Este trabajo es de Dios. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. El Espíritu Santo está trabajando, colocando ya lo último que hace falta. Entonces él dijo, yo como perito arquitecto, el apóstol Pablo, el primer mensajero. El apóstol Pablo fue profeta. Mensajero profeta, mi amor hermano. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y los demás, después del apóstol Pablo para acá, entonces ahora no son profetas, pero sí son mensajeros enviados por Dios. ¿Cómo así? Es algo que tenemos que empezar a predicar en este momento, empezar a clarificar un poco. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere, mi amado hermano, cuando dice que el primero es profeta y los otros, el primero es profeta y los demás no son profetas? Miremos esa parte, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Miremos, por lo menos, en este edificio que Dios está construyendo. Él mismo se está construyendo el edificio donde él va a habitar. Y decíamos que así como Él está haciendo un lugar de morada donde Él pueda habitar en creyentes, en individuos, Dios también va a edificar o edificó o está edificando su iglesia, que empezó, la iglesia del Señor, la novia, empezó en el aposento alto. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo allá en aposento alto, en Hechos capítulo 2, y de ahí fue que inició con el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y los demás. El apóstol Pedro fue uno de los primeros que empezó a predicarle a los gentiles. Y luego, ¿se acuerdan? En la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 11, como el Espíritu Santo cayó sobre ellos y ellos se sorprendieron porque ellos dijeron, también sobre los gentiles es derramado el Espíritu Santo y ellos lo reciben así como nosotros lo recibimos al principio. Entonces ahí se empezó a caer unos conceptos que ellos tenían respecto a los gentiles,
que pensaban que el Espíritu Santo o la salvación solamente era para los judíos. Pero aquí el Señor está diciendo que la salvación también era para los gentiles. Y por las Escrituras demostraban esto. Entonces lo primero que hay en este edificio es el nuevo nacimiento. Acá abajo, mi amor hermano, tiene que haber un nuevo nacimiento y luego tiene que venir la fe y luego viene entonces virtud. ¿Qué es virtud, mi amor hermano, en este edificio? Tiene que venir la virtud. Entonces empezamos a entrar en lo que el Señor dice de esta virtud y nos encontramos algo que nos puede ayudar a entender lo que es la virtud en San Marcos capítulo 5, 25 al 34. Dice así esta escritura: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, en ella había una fe, en ella había algo colocado por Dios, una simiente palabra para creer. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Ustedes saben que las campañas del Señor Jesucristo tenían muchísima gente y ella se metió allí, mi amor hermano, y había escuchado de él que había alguien sanando por los enfermos. En este caso era el Señor Jesucristo. Verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, el manto del Señor Jesús. Porque ella decía en sí misma. ¿Por qué decía ella en sí misma? Porque le había sido revelada la palabra, mi amor hermano. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fíjense que eso es hermoso. Si tocare solamente su manto, seré salva. Ese es el tipo de fe que debemos de tener. El tipo de fe de la fe de los hijos de Abraham. La fe preciosa, la fe perfecta. La fe esa que la cual estamos hablando, el fundamento, el apóstol Pablo. Si tan solo tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó cuando lo tocó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Las enfermedades son azotes. Las enfermedades son demonios, son perturbadores, como dice la palabra. Las enfermedades muchas veces son espíritus que vienen para perturbar a la mente de los hombres, los cuerpos de los hombres. Por eso, mi amor hermano, aquí la Biblia le dice que es un azote, y ese azote por medio de la oración, por medio de la fe, es quitado. No importa el nombre científico que la ciencia le ha dado. Algunos lo han llamado cáncer, otros la están llamando SIDA, otros la llaman tuberculosis, otros la llaman COVID-19, coronavirus, otros la llaman paludismo. Es el nombre que la ciencia le haya colocado. Son espíritus, son demonios, son azotes. Pero no importa el azote, mi amor hermano, la fe puede echar fuera todo demonio, todo espíritu o todo azote. Dice la escritura que ella quedó libre de ese azote. El verso 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Ahora mira, aquí hay algo hermoso, pero vamos a leerlo todo para después explicarlo. Conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, porque está hablando de un toque diferente, no de un toque normal, sino está hablando de un toque de fe. Que alguien lo tocó con la fe divina, mi amor hermano. A ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. No podemos nosotros por medio de la fe, por medio de creer en el mismo Señor Jesucristo, esta fe hacer lo mismo, mi amor hermano. Fíjese que en Jesús había virtud. Él dice que virtud salió de él, poder, porque la virtud es poder. Poder salió de él, pero tenía que haber poder en Jesús para que pudiese salir virtud de él, porque si no hubiese virtud, si no hubiese ese poder, muchos podían tocarlos con fe y todo y no podían alcanzar aquella virtud. Entonces, primero la virtud tiene que estar en el creyente. Dios quiere depositar, quiere colocar el Espíritu Santo después que tú naces de nuevo, después que yo nazco de nuevo y después que coloca la fe, que coloca la revelación divina de su palabra.
de la palabra hablada. Entonces Él quiere ahora colocar la virtud. La virtud es el poder. Quiere colocarlo para que de la misma manera las personas puedan tocarnos y pueda haber un respaldo. Cuando nos busquen, puedan sacar de nosotros, mi amor hermano, lo que hay. Si hay esa virtud, va a salir de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces el creyente debe tener en segundo plano esa virtud, ese poder. El Señor Jesucristo dice que lo tocó y virtud, poder salió. Y una mujer que había sido enferma por 12 años con este flujo, con este azote que ya la había hecho perder, mi amor hermano, todo su dinero. Los médicos no habían podido sanarla, no habían podido curarla y ella seguía sangrando y lo último, ya le quedaban los últimos centavos quizás, pero ella, mi amor hermano, escuchó del Señor Jesucristo y fue y tocó, porque ella dijo, si yo tan solo pudiese. Ella sacó fuerza donde no había, porque la fe, mi amor hermano, saca fuerza donde no la hay. Si yo tan solo pudiera tocarlo a él. ¿Quién le dijo a ella eso? Fe vino a ella. Fe vino a ella, revelación vino y le dijo, toca al maestro, que solamente con tocarlo, ella no fue a pedir la oración, ella no fue a pedir otra cosa, ella dijo, si yo tan solo pudiera tocarlo, yo sé que seré salva, seré sana de este azote. Y fue y lo tocó inmediatamente, solamente, ni siquiera el Señor Jesucristo había dado cuenta. Cuando el Señor iba caminando y sintió que ese poder salió de él se dio cuenta que algo, mi amor hermano, un toque diferente, porque la gente lo cogía y lo empujaban y todas estas cosas. Pero él sintió que ese poder salió de él, mi amor hermano. Cuando ese poder salió de él, esa mujer quedó sana y empezó a mirar y él preguntó. Fíjense que los discípulos dicen, Señor, pues tú dices unas cosas, mira cómo todas las personas nos aprietan, nos empujan. ¿Cómo tú dices, Señor, que quién te ha tocado? Pues toda la multitud te ha tocado, Señor. Le dijo, pero este es un toque diferente porque poder salió de mí. Claro, porque en él había poder. Había poder para poder hacer estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Dios quiere colocar esa virtud, ese poder, mi amado hermano, que pueda estar en cada uno de sus hijos. Hoy, como dijo el apóstol Pablo, he venido a vosotros no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres que perecen, sino en la demostración, en el poder del Espíritu Santo. Hay creyentes que no creen hoy en sanidad divina. Hay creyentes que ya no oran para que Dios haga milagros, para que Dios haga obras, para que Dios sane el SIDA, para que Dios sane el cáncer, para que Dios sane el coronavirus, para que Dios sane y levante incluso a los muertos. Ya la gente se ha vuelto cristianos científicos, cristianos muy, mi amor hermano, modernos, que ya no temen orar. No creen en que hay un Dios poderoso, que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Si nosotros podemos creerlo, mi amor hermano, con todo nuestro corazón, si podemos mover a Dios, si podemos tocar a Dios con nuestra fe, nada podrá enfrentarnos ni hacernos frente. ¿Por qué? Porque la fe, mi amor hermano, si tú no dudares en tu corazón y dijeres a ese monte, ruédate, muévete, ese monte se moverá de acuerdo a lo que has dicho. Tercera etapa. Y hacia allá vamos, amado hermano y precioso. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, para ir avanzando un poquito, amado hermano, esta escritura, fíjate, Dios está construyendo. Entonces, virtud es poder, pero ese poder tiene que estar en nosotros. Esto no es que yo lo voy a bombear, esto no es que yo voy a darle para ver si de repente sale, no. Ese poder, así como la fe, la revelación divina vino a mi vida, así como el Espíritu Santo viene a nuestra vida, ahora Dios tiene que colocar la virtud, tiene que colocar el poder, mi amor hermano. El Señor Jesucristo dice, porque no puede hacer nada el Hijo sin que el Padre se lo enseñe primero. Y esa virtud tiene que estar en Él, esa virtud tiene que estar en usted, en mí, tiene que estar en nosotros. Todas estas cosas tienen que estar en nosotros para que entonces puedan ser hechas las obras mayores y principalmente, amado hermano, esas obras que tiene que hacer la iglesia en este día, en este tiempo, mi amado hermano. El tipo de obras que tiene que hacer la iglesia en este día de acuerdo a la palabra. De acuerdo a la palabra, mi amor hermano, que dice que la iglesia tiene que hacer obras mayores. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo por siempre. Pues sí, mi amor hermano. Entonces nosotros vamos, amantísimo, amado hermano, de acuerdo a estas escrituras, vamos, el Señor va añadiendo, debe de añadir a nuestra fe virtud, a nuestra fe virtud y así sucesivamente. Pero fíjate, mi amor hermano, que así como el apóstol Pablo fue el mensajero de esa primera edad en Éfeso, tiene que haber esta virtud viene
Y en este tiempo hay un mensajero también. ¿Quién es el mensajero para esta edad de la virtud? Para esta edad del tiempo de la virtud. El mensajero fue Ireneo. San Ireneo. Ireneo de Lyon. Esto es por allá en las iglesias estas que estaban ubicadas en Grecia, mi amor hermano, en Asia. Entonces, este San Ireneo de Lyon, nacido en Esmirna, Anatolia, es la actual Turquía. Ireneo fue uno de los discípulos considerado el mejor de todos, del obispo de Esmirna, que fue obispo en Esmirna, pero dice que de todos los obispos que hubo en Esmirna, él fue considerado el mejor de todos. Esta es historia, mi amor hermano. Este Ireneo fue discípulo de Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan el Divino, el que estaba en la isla Pasmo. Policarpo recibió la revelación por medio del apóstol Juan y se la entregó a Ireneo. No fue Policarpo, porque Policarpo estaba un poquito más, tendía más hacia la organización. Entonces Dios escogió a Ireneo, que era un hombre virtuoso, tenía virtud, creía, era lo que más se acercaba a la palabra, no estaba comprometido. Había escogido también la puerta angosta, el camino estrecho, mi amor hermano. Y por medio de esa revelación divina se mantuvo firme con la palabra. Pero Ireneo, mi amor hermano, no era profeta. Ireneo era un reformador. Ireneo fue un hombre enviado por Dios para... El Señor le reveló parte de su palabra, pero no era profeta. Él ya aquí era un reformador. Entonces dice que del obispo de Esmirna. Policarpo, discípulo a su vez del apóstol Juan. En Lugdunum, Lyon, capital de Galia, donde se registró una cruel persecución que causó numerosos mártires entre los cristianos. Este entonces estaría enmarcado por una gran persecución, de acuerdo a la escritura que ahora vamos a leer, que le correspondió a Ireneo. Estamos hablando de la estatura de un varón perfecto, pero estamos hablando que esa estatura de un varón perfecto, esas virtudes que Dios coloca en el individuo, Dios también las colocó en edades de la iglesia. Estamos hablando ahora ya no de Éfeso, que fue la primera edad, sino de Esmirna, que fue la segunda edad de la iglesia gentil, donde, mi amor hermano, el mensajero fue, en este caso, San Ireneo. Y fue escogido por Dios por la virtud, por la seriedad, por el fervor que tenía al quedarse con la palabra. Entonces dice que este tiempo se registró una cruel persecución que causó numerosos mártires entre los cristianos. Fue ordenado sacerdote, Ireneo, desde el año 177. Ejerció allí como presbítero. Fue enviado al obispo de Roma, Eleuterio, para rogarle, mediante la más piadosa y ortodoxa de las cartas, en nombre de la unidad y de la paz de la iglesia, que tratase con suavidad a los hermanos montanistas. Figia explicó que al rechazar a los falsos profetas, había que acoger el verdadero don de profecía. Tal creía en los dones del Espíritu Santo. Pese a rechazar los excesos carismáticos y apocalípticos del montanismo, consideró que no se podía prohibir las manifestaciones del Espíritu Santo dentro de las iglesias. Sucedió a Potino, de la sede episcopal de Lyon desde el 189, e intervino ante el obispo romano Víctor en el año 190 para que no separara de la comunión a los cristianos orientales que celebraban la Pascua el mismo día que los judíos. No se tiene certeza sobre la fecha de su muerte, pero se estima que ocurrió entre el año 202 y 207 después de Cristo. El nombre de San Ireneo está vinculado sobre todo a la polémica contra los gnósticos. Tuvo una lucha constante contra estas escuelas o creencias filosóficas de ese tiempo, amado hermano. Entonces, fíjate, el mensajero Ireneo. Podemos profundizar, cada uno de ustedes pueden buscar, conocer un poquito más de Ireneo, el tiempo y conocer el contexto donde se desenvolvió y todas las obras que hizo Ireneo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, la edad sería Esmirna, amado hermano. Y en Esmirna se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versos 8 al 11. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, porque tuvo gran persecución, gran tribulación,
Y tu pobreza era muy humilde, separado de las cosas, mi amor, hermanos, materiales. Pero tú eres rico, rico en la fe, rico en Cristo Jesús. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, esta fue la lucha que tenía con muchos que decían que eran apóstoles y que eran judíos, así como lo tuvo el apóstol Pablo, pero no, por medio de sus enseñanzas demostraban que estaban muy lejos de la verdad, de la palabra. Y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Estos fueron los 10 años largos de gran tribulación que hubo en este periodo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda. Alabanza al nombre del Señor Jesús. Este fue entonces, mi amor hermano, la profecía que está en Apocalipsis. Y sabemos que esta iglesia que habla acá no solamente sería una iglesia ubicada geográficamente, sino hablaba de proféticamente de una edad, de un tiempo. En este caso sería la segunda edad de la iglesia gentil, de la novia gentil. No judía, la novia gentil, donde Dios está lidiando, de acuerdo lo dijimos la semana pasada, ahora con los gentiles, porque Él sacaría una novia gentil para que por medio de esa novia gentil, esta novia llevará su nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces mira mi amor hermano, en Hechos 3, 1, 16, volviendo nuevamente ahora al individuo. Ya miramos los aspectos históricos, pero de la iglesia, de la edad como tal. Como Dios también colocó el fundamento en esta edad. Segunda edad de la iglesia gentil, colocó la virtud. Pero ahora en el individuo, que se manifestó en los individuos y que tiene que manifestarse en nosotros. Hechos 3, 1, 16. El poder que tiene que Dios colocar en cada uno de nosotros. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento. Esperando recibir de ellos algo. Pensaron de pronto que le iba a dar dinero. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo tiene que haber. Si no está ese poder. Recuerda cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que se esperaran en el aposento alto, cuando ellos dijeron: Señor, restaurarás el reino en este tiempo a Israel. Y él les dijo: no toca a vosotros conocer los sazones ni los tiempos que solamente el Padre ha colocado en su potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder estaba en ellos, este poder tiene que estar en nosotros. Pedro dijo: oro y plata no tengo, lo que tengo te lo doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate. En el nombre de Jesucristo, es que se echan fuera demonios. En el nombre del Señor Jesucristo es que se sanan a los enfermos. En el nombre del Señor Jesucristo es que nosotros debemos orar. En el nombre del Señor Jesucristo es que debemos bautizar. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo: yo como arquitecto, yo como perito arquitecto pongo el fundamento, y uno de esos fundamentos es el bautismo bíblico. Si tú y yo no estamos bautizados de la manera correcta en el nombre del Señor Jesucristo, si ese nombre no ha sido invocado sobre nosotros, ¿cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Allá estaban los de Apolo, que ellos habían sido bautizados, y habían sido bautizados por Juan, por el profeta, por Juan el Bautista, y sin embargo el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, hasta que el apóstol Pablo les dijo: ¿en qué pues fuisteis vosotros bautizados? Y ellos dijeron: a nosotros nos bautizó Juan. Y el apóstol Pablo le dijo: pero es que él bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que había de venir. Esto es en el Cristo. Y dice que el apóstol Pablo los rebautizó. ¿Qué necesidad había? Si no es necesario, si no es importante, si no es vital, entonces el apóstol Pablo no los hubiese bautizado de nuevo, solamente hubiese puesto la mano sobre ellos y el Espíritu Santo hubiese venido. Pero dice la Escritura, a Hechos 19, que el apóstol Pablo los rebautizó. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y Pablo impuso las manos y ahora sí vino el Espíritu Santo sobre ellos. Pero tenían que aplicar la fórmula correcta. Si no estamos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo,
dudosamente creo que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros. Entonces este poder ya estaba en él. El Señor Jesucristo les los había profetizado. Poder, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y entonces ellos iban para este templo y este hombre que estaba necesitado allí les pidió dinero. Y ellos le dijeron, oro y plata no tengo, lo que tengo te lo doy. ¿Qué tienes, Pedro? ¿Qué tienes tú? No tenía plata, gracias a Dios, y no le iba a dar una monedita, pero en él había virtud, en él había poder, mi amado hermano. Y él dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Fíjate que no solamente fue que dijo la palabra y ya, sino que sabía que tenía que levantarse y lo levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. No a los hombres, a Dios, alabando al Señor de esta obra que había hecho. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le conocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo hermoso. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos, agarrado a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Cuando había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, a Barrabás. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, la fe, fundamento por la revelación, y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Por qué no lo sanó Anás? ¿Por qué no lo sanó Caifás? ¿Por qué no lo sanó los saduceos? ¿Por qué no lo sanó los fariseos o los saduceos o los herodianos o los escribas o tantas personas que estaban allí en ese entonces, mi amor hermano? Porque en ellos no había virtud, en ellos no había poder. Ellos eran religiosos, pero en ellos no estaba lo que había en los apóstoles. ¿Qué había en los apóstoles? Habían sido bautizados, habían recibido el Espíritu Santo, habían recibido, mi amor hermano, al Señor. Y ahora por medio de esto estaban haciendo obras, estaban siendo hechas por manos de los santos apóstoles del Señor. Por eso decía, fundamentado sobre apóstoles. Apóstoles, lo que ellos dijeron. Si ellos bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, ¿por qué tú y yo vamos a bautizar en un bautismo trino que no enseña la iglesia original, la iglesia primitiva, sino enseñamos un bautismo trino que se metió en el 325 después de Cristo, cuando empezaron los hombres a meter sus dogmas y su doctrina en el 325, pero el 325 para atrás, todos los bautismos fueron hechos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces han metido teología falsa, han metido falsa enseñanza diciendo, no, es que el verdadero bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso también dice, y no tiene sentido, porque en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ay, ¿cuál es el nombre? Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Yo mismo dice, en el nombre, ¿y cuál es el nombre? El nombre es el Señor Jesucristo. Entonces, también dice la Escritura, mi amor hermano, y todo lo que hagáis de hecho, de palabra y de pensamiento, hacedlo, Colosenses 2, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero los hombres hoy todo no lo hacen en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy dicen, vamos a hacer el servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, un dogma, que eso es correcto, Padre, Hijo, Espíritu Santo son manifestaciones de Dios, pero no es nombre, no tienen el conocimiento, no tienen la revelación del nombre de esos títulos, mi amado hermano. ¿Por qué no oran? ¿Por qué no echan fuera demonios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pero ahí sí, mi amor hermano, invocan el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, en el bautismo y todo tiene que ser invocado el nombre del Señor Jesucristo. El Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, ahí está el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, de Dios. De eso hablaremos más adelante, mi amor hermano, si el Señor nos permite. Entonces, fíjate que como
de acuerdo al poder que había en ellos, que habían recibido, ellos invocando el nombre del Señor Jesucristo, este hombre fue sano. Y no fue la excepción, estoy hablando de unos pocos casos, pero hay muchísimos casos cuando ese poder de Dios se manifestó. Hechos 14, 1, 17. Ahora hecho en dos personajes diferentes, en Bernabé y en el apóstol Pablo. Dice, aconteció en Iconio, Hechos 14, 1 al 17. Aconteció en Iconio, entrando juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, como siempre. Por tanto, por celos y por envidia. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, que es valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Porque hoy no se hacen, porque los hombres no están naciendo de nuevo, porque no están naciendo de acuerdo al Espíritu Santo, sino de acuerdo a las dogmas y a las creencias que ellos tienen. Pero fíjate que el Señor dice que les permitía a ellos, por mano de ellos, hacer señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Los judíos que creían en la Torá y que no habían aceptado al Señor Jesucristo. Y otros con los apóstoles que, aunque habían creído en la Torá, como en el caso del apóstol Pablo, pero ahora tenía la revelación del Señor Jesucristo. Entonces, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía y a toda región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Fíjense esto ahora. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, otro que también había sido cojo de nacimiento. Y así está la iglesia hoy, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, porque si no tiene fe no puede ser sanado, y viendo que tenía fe para ser sanado, amado hermano, dijo a gran voz, eso también tiene a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, Pablo. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios al apóstol Pablo y a Bernabé. Y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fueran hombres hoy, mi amor hermano, hubiesen dicho, sí, nosotros somos dioses, adórennos, que nosotros somos dioses, y traigan los sacrificios como lo están haciendo hoy. Pero ellos no, porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. Ellos dijeron, no, Señor, nosotros somos hombres igual que vosotros. Como dijo el apóstol Pedro, ¿por qué os maravilláis por estas cosas? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Virtud, si no está, ¿cómo va a salir? Tiene que estar colocada, tiene que haber virtud, tiene que estar colocada en nosotros, y esta la coloca el Espíritu Santo. Si no está colocada la virtud, mi amor hermano, si no está
colocada por Dios, si no está el orden, si no hay un nuevo nacimiento, si no hay una revelación, si no hay una fe y si no hay una virtud, ¿cómo puede salir ese poder de nosotros? Por eso, mi amor hermano, Dios quizás está respondiendo a tu oración. Señor, ¿por qué yo estoy orando por fulano y no se sana? ¿Por qué yo oro por el otro y no se sana? Porque primero hay que nacer de nuevo, tiene que venir fe y poder, virtud tiene que haber en nosotros, porque es la estatura de un varón perfecto. Tenemos que llegar a la estatura. Así fue como obró el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo obró de acuerdo, mi amor hermano, a este esquema. Vamos al nombre del Señor Jesús. Entonces, amado hermano, recuerda, es Dios construyendo su edificio. Es Dios realizando su casa para poder habitar Él, pero también para poder, mi amado hermano, aquí está el edificio que apenas se está construyendo, apenas ya podríamos decir, porque no estamos en la segunda edad, estamos en la séptima edad, estamos muy arriba, mi amor hermano, o sea, ya Dios envió al apóstol Pablo y Pablo entregó su mensaje y fue colocado en el fundamento la fe, la revelación, y ya Dios envió a Ireneo como mensajero de la edad de Esmirna y colocó virtud, pero Dios también colocó, mi amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, también colocó ciencia y también envió a Martín su mensajero y Pérgamo, que es la edad, de esa vamos a hablar en el próximo servicio. Y también colocó templanza, mi amor hermano, y envió a Colombo su mensajero en la edad de Tiatira, por allá, mi amor hermano, en entonces, pero también envió paciencia a ese individuo, a esa edad, y envió a Lutero su mensajero, Sardis, temor de Dios, Wesley, Filadelfia, la edad. Mira dónde estamos nosotros. Y amor fraternal en este tiempo, donde está manifestándose el amor fraternal, el amor humano, el amor fraternal, mi amor hermano, entre creyentes, no la pelea, no la discusión, no la división, no la contienda, no la disputa, sino el amor fraternal entre hermanos, porque se supone que estamos en la edad del amor, pero no solamente el amor, donde va a aflorar solamente el amor, donde el individuo de hoy, nosotros tenemos mayor responsabilidad. Porque el apóstol Pablo solamente tenía fe y solamente tenía esta virtud. Y ya Ireneo tenía fe y tenía virtud. Luego Martín tenía fe, virtud y ciencia. Luego Colombo tenía fe, virtud, ciencia y templanza. Luego Lutero tenía fe, virtud, ciencia, templanza y paciencia. Luego Wesley traería fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia y temor de Dios. Y luego nosotros en este entonces debemos de tener fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios y el amor fraternal traído por el profeta, que si es un profeta, Elías, mi amor hermano, en la edad de la Odisea, que es la edad que estamos viviendo, la edad ciega, la edad que no reconoce, la edad orgullosa, la edad de la muerte, la edad altiva, la edad arrogante, donde todo esto, mi amor hermano, está en esta edad del que no acepta, el que se cree más que otro, se cree más sabio, tiene un concepto más alto de lo que puede tener. En esta edad, Dios tiene un puñado de sus hijos y los ha sacado y los ha colocado en la edad de la palabra para llevarlos por último. Estamos, fíjate, a un paso. Estamos a un pequeño paso, esperando solamente, porque ya no podemos caminar, esperando allí en ese amor fraternal, solamente esperando allí que venga esa piedra de corona, que termine la obra en nosotros, en sus hijos y pueda coronarnos. De eso vamos a seguir hablando, mi amado hermano. Fíjate que es la manera como Dios edifica su iglesia, la manera como Dios edifica al individuo para poder habitar en él. Si estas cosas no están en nosotros y abundan, dice el apóstol Pablo, y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Entonces yo le pido a Dios con todo mi corazón que nos pueda abrir el entendimiento para que podamos entender. No vayan a decir, pero mira que tienen una pirámide pintada en esa iglesia, porque no tienen el conocimiento, la revelación, porque no miran más allá, porque no miran realmente cuál es la enseñanza de fondo, no nos están enseñando la cultura egipcia, ni nos están enseñando la piramidología, ni que esto es solamente una figura, una ilustración, pero te dije también, mi hermano, cuál es el origen de acuerdo a las escrituras, de lo que significaban estas pirámides, pero estamos hablando es de cómo Dios edifica al individuo, cómo Dios edifica al hombre. Ahora tú y yo tenemos que tener estas cosas, porque lo dice la palabra, si tú y yo no tenemos estas cosas, estamos muy lejos del rapto. Por eso yo te lo decía en un mensaje que también se predicó por acá. Muchos se van a perder el rapto, no todos van a estar en el rapto. Hay mucha gente, son más los que se van a perder el rapto los que van a entrar en el rapto.
Los que van en rapto son muy poquitos, son un pequeño puñado. ¿Por qué? Porque tienen todas estas cosas, porque tienen como fundamento las enseñanzas del apóstol Pablo. Y hay muchas enseñanzas más, yo solamente ya te dije unas cuantas, pero también está la disciplina de Dios para la iglesia, la disciplina de Dios para el creyente. También está, mi amado hermano, la forma de recibir el Espíritu Santo. También está, como lo dijimos la vez pasada, la adopción y conductas, muchísimas cosas, mi amor hermano. Si no estamos fundamentados bajo la enseñanza de este apóstol y por último de este profeta del tiempo del fin, el cual traería la revelación para poder permitirnos a nosotros llegar hasta esa estatura, un varón perfecto, lo cual estamos hablando hoy, que no es un mensaje de nosotros, una revelación privada, sino que vino por medio de Dios, dándola a su siervo y para que la trajera a nosotros y pudiésemos hablar de ella. Quizás donde estuviéramos ahora, mi hermano, si no hubiésemos conocido a este profeta enviado por Dios, este mensajero. Entonces, que Dios nos ayude, mi amor hermano, es mi oración en esta tarde. Yo le pido con todo mi corazón al Señor que nos ayude, que nos dé entendimiento para poder comprender las escrituras. Que nosotros no cerramos nuestros corazones. Que nosotros, si estamos orando, porque quizás esto que estás escuchando y que Dios ha permitido la pandemia, Dios ha permitido que como quizás estamos lejos o quizás, mi amor hermano, no hemos tenido la confianza suficiente para poder hablar personalmente, entonces quizás Dios ha permitido la pandemia, Dios ha permitido el aislamiento para que por medio de estos medios podamos escuchar esta palabra, para que Dios pueda alcanzarnos, porque Dios se vale de estos medios para llegar a sus hijos, a la simiente predestinada. Entonces, mi amor hermano, no cerremos nuestros oídos, porque es Dios llamándote. Es Dios llamándote, es Dios contestando tu oración. Quizás tú estás orando, Señor, ¿por qué no puedo ser un creyente verdadero? Señor, ¿por qué no puedo orar por los enfermos y estos pueden sanar? Señor, ¿por qué no están los dones del Espíritu Santo en mi vida? Y quizás tienes tantas preguntas y Dios te está respondiendo por medio de esto, mi amor hermano, predicaciones, estas enseñanzas, pero seríamos muy vanos. Seríamos muy necios si cerramos nuestros oídos y no queremos escuchar la palabra, porque estaríamos entonces rechazando a Dios. No te quito más tiempo, mi amado hermano. Hoy es viernes, enseñanza bíblica. Le pido a Dios que te ayude, que me ayude, que nos dé cada día más de su Espíritu Santo. Mira por dónde estamos en este edificio tan alto. Mira por dónde estamos, en qué nivel estamos. No estamos en el inicio, estamos ya al final. El Señor está a punto de finalizar la obra en los gentiles. Recuérdalo. No creas que queda mucho tiempo, ya que es mínimo lo que queda para nosotros. Es igual mínimo lo que queda para los judíos. Oremos entonces, amor hermano, y que el Señor Jesucristo nos ayude. Amantísimo Señor, Padre eterno, tu palabra ha sido leída, tu palabra ha sido hablada una vez más. En este momento hemos hablado sobre esa segunda edad, sobre esa segunda virtud, sobre el poder del creyente, como lo tenía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, Esteban, Felipe y todos aquellos hombres que en aquel tiempo que recibieron tu Espíritu Santo y que estaban fundamentados en apóstoles y profetas, podían suministrar este poder ante los demás, mi Señor. Permítenos hoy que también tus hijos, nosotros quienes escuchamos tu palabra y que la creemos, la aceptamos, mi Señor, que podamos rendirnos a nosotros mismos y que estas virtudes, que este poder venga a nosotros también. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, encomiendo tu manada pequeña a tu iglesia, dándote las gracias por ellos. Naciones de gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Un servicio más, mi amor hermano. Una predicación más. Una enseñanza más. Un llamado más. Dios está llamando a tu corazón. Dios está llamando a tu vida. Dios está llamando a tu alma. No te resista. No estemos peleando con. Dámosle al Señor que nos dé la vista espiritual, que nos abra el entendimiento, que nos permita comprender, mi amor hermano, que necesitamos llegar a esa estatura de un varón perfecto. Que podamos entender que Dios hace su obra por medio de su santa iglesia, por sus hijos. Que podamos entender que los tiempos han sido cumplidos. Que hoy los únicos que quedan son tú y yo, protagonistas de este tiempo. En nosotros tiene que manifestarse lo que ha de manifestarse de acuerdo a la palabra, para que podamos, mi amor hermano, irnos en el rapto. Que el Señor Jesucristo te ayude, te dé fuerza en esta corazón. Te doy
caluroso saludo, un caluroso abrazo a todos mis hermanos. Y una vez más, que la bendición del Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, sea sobre todos y cada uno de nosotros. No temamos, mi amor hermano, tengamos ningún tipo de temor, porque el Señor está con nosotros. Y todas las cosas obran para bien para los que amamos al Señor. La muerte, la hambre y la penumbra, ni nada puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Que el Señor Jesucristo bendiga tu vida, que el Señor Jesucristo te ayude y te dé fuerza. Adelante, mi amor. Que Dios los bendiga.